Bueno, buenas noches, licenciada Carla Duón. Antes que nada, queremos agradecerle, ¿verdad?, por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos su tiempo para esta entrevista. Es un gusto contar con usted y con su experiencia profesional para aprender un poco más sobre el tema de la esquizofrenia. Para comenzar, ¿podría darnos una breve introducción sobre usted, su nombre completo, su cargo y su número de colegiado? Muy bien, mucho gusto, chicas. Definitivamente, pues el honor es mío. Gracias por considerarme, ¿verdad? Me siento un poco nostálgica porque Ceutec es mi casa materna de enseñanza, ¿verdad? Entonces, me trae recuerdos muy bonitos. Mi nombre es Carla Dubón, soy licenciada en psicología con énfasis clínico. Mi número de colegiación es 25-8115. Actualmente laboro en el área privada, tengo mi clínica, ¿verdad? Ubicada en Ondumedic, frente al aeropuerto Toncontín, ¿verdad? Donde atendemos pues todas las edades y todo tipo de casos pues que nos llegan. Ahí estamos para servirles, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Solo queríamos confirmar también que usted nos da su autorización para grabar esta entrevista con fines educativos. Claro que sí, tiene mi autorización. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a comenzar con algunas preguntas relacionadas con el tema. La primera sería, ¿es posible padecer esquizofrenia a cualquier edad? Ok, bien, comencemos definiendo antes que todo, ¿verdad?, lo que es la esquizofrenia. Dentro de mi experiencia profesional, creo que la esquizofrenia es uno de los trastornos más crueles, ¿verdad?, que pudiese padecer el individuo o el ser humano. Sí es posible, ¿verdad? Aunque su diagnóstico se da meramente en la etapa juvenil hasta la edad de los 30 años. Esos son los rangos en los que oscila. No quiere decir que no se puede dar antes, ¿verdad? En cuestión de niños, como rasgos esquizofrénicos, ¿verdad? Como sabemos en la parte clínica, nosotros no podemos ponerle trastorno esquizofrénico a un niño que tenga de 17 años para abajo. Nosotros lo manejamos como rasgos esquizofrénicos. Y en el caso de los adultos, por lo general, se da la manifestación hasta los 30 años. Como les digo, puede haber sus excepciones, siendo más común, ¿verdad?, su manifestación en varones, no queriendo decir que las mujeres, pues no podemos llegar a padecer de lo que es un trastorno de esquizofrenia. Ok, muchas gracias. También queríamos saber si la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria. Tiene muchos componentes y dentro de unos componentes está lo que es la parte genética. De hecho, recibí una niña en mi consultorio, entonces diagnosticada con un trastorno de esquizofrenia a sus 15 años de edad. Entonces empezamos, ella fue diagnosticada hace 2 años. No la manejaron como rasgo, sino que de un solo como trastorno, ¿verdad? Entonces empezamos a indagar y hay componentes hereditarios en el caso de ella desde la parte paterna, ¿verdad? De su abuelo paterno y de su tío paterno. Entonces también están lo que son las cuestiones ambientales, ¿verdad? El haberse criado en un ambiente donde hay mucho consumo de drogas, entonces el consumo de drogas nos puede llevar a tener ciertos rasgos o ciertas actividades que se pudiesen calificar como lo que son rasgos esquizofrénicos, ¿verdad? Pero sí puede ser hereditaria, ¿verdad? Si el gen que nos heredó papá o mamá lleve ese componente, ¿verdad?, de que alguien tuvo esquizofrenia en toda la genealogía, entonces posiblemente el paciente sí llegase a desarrollar una esquizofrenia. Muy interesante. Gracias. Y, ok, la siguiente pregunta sería si hay otras enfermedades en las que también se puedan presentar delirios y alucinaciones. Oh, sí, claro que sí. De hecho, lo que les comentaba, el consumo de sustancias se presta mucho a tener delirios o alucinaciones, ¿verdad? El uso del cannabinoide, del cannabis. El cannabinoide es un estimulante, ¿verdad?, de nuestro sistema nervioso y por ende nos ocasiona a que nosotros podamos presentar alucinaciones. También se da en lo que son los trastornos bipolares, también en los trastornos psicóticos, ¿verdad? Entonces, hay que tener como que una pinza muy delicada para poder separar nosotros y no mal diagnosticar a un paciente.
Porque algo que nosotros debemos de tener muy, muy presente es que cuando nosotros damos un diagnóstico, automáticamente nuestro paciente entra como que me etiquetaron. Entonces, esa etiqueta él la va a arrastrar por toda su vida. ¿Verdad? Entonces hay muchos trastornos, de hecho el trastorno delirante, como les decía yo, el trastorno psicótico breve, entonces todos estos se pueden prestar para ser confundidos con una esquizofrenia, inclusive en algunos casos de bipolaridad y de depresiones o estados ansiosos también se puede prestar para malinterpretar lo que es una esquizofrenia. Entonces en esa parte tendríamos que ser muy meticulosos, ¿verdad? Para dar un buen diagnóstico y por ende también un buen tratamiento. Bueno, gracias. Eso sería por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera para que siga con las preguntas. A la orden. Hola, un gusto. Soy Luz Pereira. Ok, siguiendo con las otras preguntas, sería cómo debe de comportarse un profesional de la salud mental con un paciente que es esquizofrénico. Bueno, creo que el amor a nuestra profesión, perdón, debe ser como que la primera carta de presentación que nosotros tenemos. Es muy complicado muchas veces mostrarnos empático a ciertos rasgos o prototipos que presentan algunos pacientes con esquizofrenia, ¿verdad? Ya que depende del tipo de esquizofrenia que tenga, pues así va a ser su manera de comportarse. No les mencioné, yo realicé mi práctica profesional en el Hospital Santa Rosita, entonces estuve muy, muy de cerca con lo que son los trastornos de esquizofrenia, bipolaridad y trastornos del estado del ánimo. La empatía es principal, ¿verdad? Es como ese componente, es como la cereza del pastel. Entonces, debemos de ser empáticos ante los pacientes porque de por sí el trastorno ya los trata un poco mal. Sí, imagínense ustedes o pónganse ustedes en el lugar de este paciente, que prácticamente esa es la empatía, ¿verdad? Ponerme en el lugar del otro, ¿cómo me sentiría yo? Entonces, ¿cómo me sentiría yo, Carla Dubón, estar escuchando voces 24 horas del día en mi mente? Esas voces que no me dejan dormir o esos pensamientos intrusivos que de repente me dicen que alguien me quiere matar. Entonces, ¿cómo yo me sentiría? ¿Cómo me gustaría a mí ser tratada? Entonces, la empatía y el amor hacia nuestros pacientes es clave y es determinante en cuanto a la calidad de profesionales que ustedes y que yo puedo ser, ¿verdad? Igual la empatía y el compromiso con el familiar del paciente, porque es fácil decirle a su hija de 13 años, tiene rasgos esquizofrénicos, pero ese papá, ¿cómo lo va a aceptar? O que la esposa le diga, usted tiene 10 años de estar casado con un hombre que tiene esquizofrenia. Entonces, ¿de qué manera lo va a tomar ella? ¿Cómo me gustaría a mí que me lo dijeran? Entonces, darle ese acompañamiento muy seguido de lo que es el amor para nuestros pacientes, el informarnos, eso es muy importante, ¿verdad? No somos saberlo todo, no lo sabemos todos. Entonces, es necesario informarnos y formarnos nosotros mismos para poder dar a nuestros pacientes y a sus familiares, pues, la mejor atención. Ok, muchas gracias. Sí, es importante tener empatía tanto con los pacientes con esquizofrenia como con sus familiares. Ok, con la siguiente pregunta sería, ¿son agresivos por naturaleza las personas que padecen de esquizofrenia? Pues todo depende del nivel en que ellos estén y el tipo de esquizofrenia que ellos estén presentando. Por ejemplo, un paciente que tenga una esquizofrenia catatónica, que es una esquizofrenia donde el paciente puede pasar inmóvil horas, días, entonces no se vuelve agresivo. Pero si de repente está en una psicosis, ¿verdad? En una psicosis y entra en una manía de que escucha una voz de que Carla lo quiere matar, entonces, ¿de qué manera se irá a comportar él con Carla? Lo primero que va a hacer es agredir. Agredir porque él se está sintiendo amenazado. Y aunque sea una voz y la voz para nosotros no sea real, para ellos ese es un mundo, ¿sí? Porque de hecho, si nosotros vemos la esquizofrenia, su origen de la palabra es una mente fragmentada, una mente dividida, de un pensamiento totalmente aislado de lo que es la realidad.
Entonces se pueden volver agresivos, depende de la psicosis que ellos están manifestando en ese momento. Porque algunos se vuelven quizás enamorados, porque esa voz les dice que, que todas las mujeres están enamoradas de ellos. Entonces no se van a mostrar agresivos ellos, ¿sí? O de repente la voz en ese momento, una de las experiencias que yo tuve la primera vez que yo ingresé al hospital, de hecho para mí el hospital psiquiátrico es un lugar maravilloso. Parece irónico, pero a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta el hospital psiquiátrico. Entonces creo que uno de mis sueños sería laborar en uno de ellos, ¿verdad? Yo recuerdo a unos hombres cargando a un hombre en una cama. Entonces yo en ese momento no entendía, porque yo fui con una de las clases primero al hospital, ¿verdad? Antes de hacer mi práctica. Y yo, muy curiosa, porque yo soy muy curiosa, pregunté, ¿por qué hacen eso? Entonces me decían, es que el que está sobre la cama dice que él es el rey de la sala y que los demás son sus esclavos. Entonces, en la psicosis que él tenía, su pensamiento era que en ese momento él era el rey y él era el que mandaba y que los demás eran sus esclavos o sus súbditos. Entonces, si él les decía que tenía sed, todos corrían y le llevaban agua. Entonces él les decía, llévenme hacia el inicio de la sala de varones y todos corrían, levantaban la cama y lo llevaban. Entonces era tan fuerte el delirio que él tenía que convenció a todos que sí, él era el rey y todos le obedecían. Entonces fue de repente como algo que para mí, primera vez que yo lo miraba, ¿verdad? Después me acostumbré a escuchar sus historias, a escuchar sus psicosis, sus alucinaciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, muy interesante la historia también. Bueno, entonces va a continuar con la siguiente pregunta mi compañera Esther. Perfecto. Bueno, hola, buenas noches. Me presento, soy Esther Díaz, un gusto de tenerla aquí, ¿verdad? Siguiendo con las preguntas, sabemos que este es un tema, es un trastorno que es bastante importante. Eh, ¿Cuándo se debe de ingresar a un hospital a una persona que padece de esquizofrenia? Bueno, no solo en el trastorno de esquizofrenia, sino en todo tipo de enfermedad mental, ¿verdad? Se debe de dar ingreso al paciente cuando él se vuelve una amenaza para él mismo y para los que lo rodean, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tuve un caso en sala donde 4 miembros de una familia estaban ingresados en el hospital psiquiátrico. Esa fue una noticia que fue un boom en nuestro país. La historia, cuando yo abro el expediente y empiezo a indagar, decía de que uno de ellos tenía alucinaciones. Recordemos que las alucinaciones pueden ser auditivas o visuales, ¿sí? Entonces, él tenía una alusión auditiva con unas ideas de grandeza y con unas ideas también místico-religiosas, que son parte de las esquizofrenias. Entonces, parte de los criterios diagnósticos. Entonces, él decía que Dios le había hablado, porque a él Dios lo había enviado, él era un enviado especial. Entonces, que dentro de su familia había alguien que era mala y que se había infiltrado. Entonces, él decía de que esta persona era enviada de las tinieblas. Entonces, que la orden que él había recibido de Dios era que la matara. Y entonces convenció a su hermano y a su mamá de hacerlo. Y mataron a su tía, le metieron fuego. Entonces, todos los 4 miembros de la familia fueron ingresados al psiquiátrico. Se volvieron inimputables, ¿verdad? Pero si alguien listo, como ustedes, como yo, o sea, alguien que sabe cuáles son los signos y escucha que alguien le dice, yo soy un enviado de Dios y Dios me dijo que lo matara. Desde ese momento yo digo, esta persona es un peligro y hay que ingresarlo de emergencia al hospital, ¿verdad? Hay que medicarlo, hay que ponerle antipsicóticos, entonces para poder bajar el nivel de psicosis que él estaba manifestando en ese momento, ¿verdad? Entonces cuando el paciente se vuelve, ya sea no solo en esquizofrenia, ya sea en depresión, ya sea en bipolaridad, entonces, y en otros trastornos, entonces el paciente automáticamente se ingresa porque es un peligro para él y para los que le están rodeando también.
Wow, no conocí ese caso, se escucha bastante interesante. Siguiendo, ¿es eficaz el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia? Todo depende del paciente. Miren, chicas, hay algo muy importante y es algo que a nosotros como psicólogos también nos compete. El apego al tratamiento define mucho la orientación o el rumbo que va a tener nuestro paciente. Entonces, nosotros como psicólogos somos los que estamos a la par del psiquiatra, ¿verdad? Y entonces nos encargamos de hacerle conciencia al paciente, pero también a la familia, porque existe este tipo de alucinación o de pensamiento intrusivo que se da en la esquizofrenia cuando el paciente dice, es que este doctor me quiere matar. Entonces yo no me voy a tomar el medicamento. Entonces entramos nosotros los psicólogos y empezamos a tratar de dar una terapia cognitivo-conductual. ¿En qué se basa? Cambio pensamiento, cambio conducta, ¿sí? Entonces, es un trabajo un poco intenso, ¿verdad? Convencer a alguien de que realmente el doctor no lo quiere matar, que lo que el doctor quiere hacer es ayudarlo. Entender que los pensamientos que él está teniendo son pensamientos y voces que solamente están en su cabecita, ¿verdad? Y que el tratamiento le va a ayudar a que esas voces lo dejen descansar, que esas voces lo dejen en paz. Entonces, todo depende del organismo también, ¿verdad? Por eso está como que prueba y error. En algunos pacientes de primera, nosotros vemos que los antipsicóticos funcionaron de maravilla y cuando es una esquizofrenia que está en ese bajón, ¿verdad? Que también muchas veces por eso se puede confundir con bipolaridad, porque está la parte esquizoafectiva. Entonces, esos pacientes que lloran, esos pacientes que piensan que nadie los quiere, que entran en una depresión total, no comen, no se bañan, no quieren hablar con nadie, totalmente aislados, tienen miedo a relacionarse. Entonces, hay medicamentos que son muy efectivos y que de primera nosotros decimos funcionó, pero hay otros que no funcionan. Entonces, hay que estar a prueba y error. Entonces, estos pacientes es muy complicado que los manejemos de manera ambulatoria. Lo ideal es manejarlos de manera intrahospitalaria, que quiere decir ingresarlos y tenerlos hasta que el paciente pueda realmente convivir con su círculo social, que yo sé que no va a ir a matar a la esposa, que no va a matar a sus hijos, ¿verdad? O que no se va a tirar de un puente porque piensa que es Superman. Entonces, todas esas cosas las hacemos nosotros a la par del psiquiatra, ¿verdad? Ir evaluando cómo va evolucionando nuestro paciente, los antipsicóticos realmente están funcionando, sí o no. Por eso les decía yo, la esquizofrenia es un trastorno que dura toda la vida. La esquizofrenia no se cura. ¿Verdad? No se cura. Entonces, es algo que se controla a través de los medicamentos, a través de la terapia, a través de las sesiones con el psicólogo y todo. El 50% de pacientes tienen un pronóstico favorecedor. Quiere decir que van a ser pacientes que van a ser funcionales. Por ejemplo, una de mis pacientitas con esquizofrenia es una paciente que tiene un CI de 127. Es súper inteligente, ¿verdad? Ella sabe tocar guitarra, ella toca piano, toca saxofón, toca batería, toca guitarra y toca bajo. Es brillante, o sea, es full brillante, pero tiene esquizofrenia. Entonces hay que ayudarla en esos momentos donde vienen esos bajones. Y cuando ella llegó a mi clínica, yo le dije, ¿y qué es lo que tú quieres? Y ella me dijo, lo único que quiero es ser feliz, porque ella ha sido triste muchos años. Entonces eso a mí como que me partió mi corazón, porque nosotros como psicólogos tampoco podemos dejar esa parte de que usted no puede llorar en frente de su paciente, usted tiene que ser fuerte, pero también nuestro paciente debe de entender que nosotros somos humanos y que nosotros comprendemos y que desde el momento en que mi paciente llegó a mi consultorio, él se vuelve una prioridad para mí y yo quiero que él esté bien. Y yo me voy a informar y voy a tratar de ayudarle y voy a hacer el mejor plan terapéutico, ¿verdad? Para que mis pacientes estén bien. Y qué bonito es ese enfoque que tiene hacia los pacientes. Ya hablando del enfoque farmacológico, ahora cambiando a cuál eficaz sería el tratamiento psicológico en la esquizofrenia. Bueno, a mí el que me ha funcionado es la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Yo soy como de esa rama.
de terapia cognitivo-conductual. Como psicóloga y profesional, pues soy muy creyente que cuando nosotros cambiamos los pensamientos, cambiamos el sentimiento y cambiamos la conducta, ¿verdad? Que en eso se reduce lo que es la terapia cognitivo-conductual. Es muy favorecedora, tenemos muy buenos resultados. Se trata de involucrar a toda la familia, ¿verdad? Porque nuestros pacientes, bueno, mis pacientes están en mi clínica no 40 minutos. O sea, es bien raro que mi paciente esté 40 minutos. Por lo general están una hora y media. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, yo trato de informarlos, de psicoeducarlos, trato de darles un poco de también de técnicas para que ellos puedan trabajarlas, pero también irlos involucrando. Por ejemplo, en mis pacientes, uno de los retos es que te saqué de la escuela a los 11 años porque empezabas con signos de alarma de un trastorno esquizofrénico, entonces la retiré. Entonces ahora mi reto para el 2026 es reinsertarla de nuevo a lo que es la vida educativa. Es un reto. Entonces hay que empezar a trabajar. Para mí la terapia cognitivo-conductual es Para seguir con la entrevista, por mi parte es todo. Ahora la dejo con mi compañera Diana. Hola, licenciada, mucho gusto. Mi nombre es igualmente. Diana Marisol Aguilera y bueno, le voy a hacer las últimas preguntas. La primera es, ¿qué síntomas psicológicos secundarios están relacionados a la esquizofrenia? Ok, bien. Si nosotros hablamos de la esquizofrenia, entendemos que hay signos y síntomas que lo vuelven, ¿verdad? Un trastorno. Hay positivos y negativos, ¿verdad? Entonces nosotros dimos positivos, ¿por qué? Ah, porque son buenos. No. Positivos porque son fáciles de identificar, ¿verdad? Entonces, como son las psicosis, ¿verdad? De hecho, hice como una listita para no extenderme mucho porque yo hablo mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Entonces, ¿cuáles serían como que esas alertas o esas luces que se encienden para yo decir, este paciente se me está yendo por otro lado? O sea, no es una depresión, esto va más allá de una depresión, va más allá de una ansiedad. Entonces, por ejemplo, entre los síntomas positivos, que son los fáciles de identificar porque aumentan, o sea, suben, son los delirios, ¿verdad? Son los delirios, también hay delirios de control. Por ejemplo, personas que le dicen, tenéis que hacer eso, meditaron, me ordenaron. O sea, hay pacientes que literal les van a decir, es que a mí una voz me ordenó que yo me tirara de el carro, ¿sí? O una voz me dijo de que yo le tirara el carro a una persona y lo atropellara. O sea, me están controlando. Hay algo en mí. Yo tuve una paciente que la recuerdo muy bien porque ella era maestra, ¿verdad? Y ella se fue deteriorando a tal grado de que le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces, ella dijo de que en cierto momento de su vida alguien vino, la llevó a Marte, lo llevaron los marcianos, le introdujeron un chip y de nuevo la trajeron a la Tierra. Entonces, que por ese chip a ella la controlan. Entonces, en ese chip a ella le ordenaban que hicieran cosas. Entonces, esas son alucinaciones de control, ¿verdad? Que están controlando su vida. También están las de autorreferencia. Es como esas personas que ustedes, y debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros lo podemos confundir, ¿verdad? Con esa suspicacia. Entonces, esos pacientes que muchas veces ven a alguien hablar y es de mí que está hablando. Es que yo sé que es de mí que está hablando, algo me quiere hacer. Entonces los vemos que en ese momento se vuelven agresivos y tienden a agredir a la otra persona de una manera física. O sea, pueden golpear a una persona y muchas veces si tienen la facilidad de tener acceso a armas blancas o armas de fuego, pueden ocasionarle la muerte a una persona, ¿verdad? Entonces también tenemos
La psicosis de delirios, ¿verdad? También las alucinaciones auditivas y visuales. Las visuales es como que veo lo que otra persona no ve. Y las auditivas escucho voces que otras personas no pueden escuchar. Nosotros en la entrevista, ustedes a medida van avanzando en la carrera, vamos entendiendo de que yo le debo de preguntar a mi paciente, ¿usted ha escuchado voces en alguna vez? Cuando era niño escuchaba voces, tenía amigos imaginarios, ¿sí? Entonces, hasta los 7 años, 8 años, yo les doy como ese año de gracia, ¿verdad? Hasta los 8 años, ¿tenías amigos imaginarios? ¿Qué te decían? ¿Qué jugabas con ellos? ¿Sí? Pero no puedo entender yo que un adolescente o un preadolescente de 11 años venga a mi clínica y me diga que todavía tiene amigos imaginarios. ¿Sí? Eso sería una alerta, ¿verdad? Para mí. También lo que son los síntomas negativos son esos síntomas que actividades que normalmente el ser humano hace. Por ejemplo, lo que es el aplanamiento emocional. Son esas personas que no expresan ningún tipo de emoción. No están ni tristes ni alegres, están neutrales. Le llamamos aplanamiento emocional. Ese es uno de los síntomas negativos. También lo que es la apatía o esa habla escasa. Son pacientes que por lo general contestan con una monosílaba, sí o no. O muchas veces con gestos como que, oh, ¿sí? O te evitan hablar. Entonces vemos una habla disminuida, también vemos un aislamiento o una abulia, una apatía por tener contacto social. Ellos lo evitan, ¿verdad? Prefieren estar solo, también pobreza del lenguaje. Es muy difícil poder entenderles cuando ellos están pasando por este tipo de conductas. También, ¿verdad? Hay una disminución en lo que es su atención, ellos están aparentemente en otro mundo. También dificultades de abstracción, también un estado de ánimo depresivo en algunas veces y otras veces pueden estar maníacos, ¿verdad? Nosotros los vemos que saltan. Yo tuve eh, un paciente que yo lo traté y lo recuerdo muy bien que casi todos los días iba a traumatología del hospital escuela, porque era una energía increíble, él se tiraba de los techos, él se fracturaba los dedos, él se fracturaba la rodilla, o sea, porque era una excesiva energía que él tenía. Entonces recordemos que la esquizofrenia en sí es una alteración de los neurotransmisores. En todo caso, es una sobreproducción de dopamina. Entonces, una sobreproducción de energía en el paciente. ¿Qué hace entonces? Sube la dopamina y bloquea los demás neurotransmisores. Entonces, por eso le cuesta pensar bien, hablar bien, abstraer las cosas bien. Entonces, por esa sobreproducción de dopamina. Licenciada Carla. Bueno, yo me imagino que con la experiencia también se va adquiriendo la fácil identificación de estos síntomas, ¿verdad? Correcto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué abordaje se le da a familiares de personas que padecen esquizofrenia o si es siempre necesario hacerlo? Sí, claro que sí. Ahora, en el caso de que existan, ¿sí? Porque tenemos pacientitos también de que son con familia ausente. Entonces, por ejemplo, si ustedes han ido, no sé si ya fueron al psiquiátrico Santa Rosita o al Mario Mendoza, entonces existe la sala de internalizados. ¿Qué quiere decir? Pacientes que viven ahí porque no tienen familia, porque no hay nadie que responda por ellos. Pero en el caso de que sí hay pacientes que su familia está, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que yo he tenido, sus familias están muy presentes, más en el caso cuando son adolescentes y están presentando rasgos iniciales de esquizofrenia porque ya tuvieron su primer brote psicótico. Entonces, ¿qué recurre? Bueno, llamo a toda la familia y empiezo a dar psicoeducación a toda la familia. Entonces, ¿qué hacer cuando mi familiar presente un brote psicótico? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Si él me dice que me va a matar, ¿qué hago yo? ¿Le doy primero yo con la olla o me da el primero a mí? Entonces, ¿cómo voy a tratarlo? ¿De qué manera debo de proceder? ¿Cuándo yo debo de tener una alerta de llevar a mi familiar e internarlo? Porque es algo muy duro.
Eso es duro, ¿verdad? Ahí llora el paciente y lloran familiares también. Y muchas veces hasta nosotros también como psicólogos nos toca esa parte humana y allá escondidas, ¿verdad? Se nos ruedan las lágrimas al ver casos muy tristes, ¿verdad? Entonces sí se debe de abordar a la familia. Si existe, sí o sí se debe de abordar y psicoeducarla. Ok, licenciado. Bueno, como última pregunta, ¿existen instituciones en el país que brinden algún tipo de apoyo a personas con esquizofrenia? ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, las más conocidas tenemos el Hospital Mario Mendoza, ¿verdad? Ubicado en el Prado, de hecho muy cerca de Ceutec. Es un hospital, creo, de los primeros, o si no el primero, ¿verdad? Que trata este tipo de pacientes, ¿verdad? Que les da un abordaje farmacológico, pero también un abordaje integral, ¿verdad? Recordemos que la esquizofrenia puede ser provocada de manera genética, pero también puede ser orgánica. O sea, va y mi paciente tiene un tumor a nivel cerebral, tuvo por ahí, ¿verdad? Un ACV y eso está haciendo que mi paciente esté actuando. Entonces, tiene que ser un equipo interdisciplinario. Nosotros debemos de descartar como psicólogos, si nosotros vemos un rasgo, entonces no, lo voy a remitir al neurólogo, ¿sí? Que le hagan un TAC cerebral, que le hagan un estudio para ver si no hay nada, entonces yo indago desde dónde viene. Bien, también tenemos lo que es el hospital psiquiátrico Santa Rosita, ¿verdad? Donde los internan, donde les dan también tratamiento ambulatorio. Cuando el paciente ya salió, él asiste a sus consultas, ¿verdad? Entonces, de los más conocidos, estos, ¿verdad? De los más reconocidos. Ok. Bueno, licenciada Carla, en nombre de mis compañeras de grupo, queremos agradecerle por su apoyo con esta asignación, por habernos brindado de su tiempo y también de un poco de todo el conocimiento y experiencia que usted tiene. Estamos muy agradecidos porque esto nos ayuda bastante para el crecimiento de nuestro desarrollo estudiantil. Y damos por concluida la entrevista y nuevamente muy agradecidas con usted, licenciada Carla. A la orden. El placer fue mío. Saludos a su catedrática, la licenciada Caitlin. Mi aprecio, cariño y admiración para ella, ¿verdad? Siempre les animo a ustedes, ¿sí? A ser profesionales empáticos, colegas empáticos, que amen su carrera, que amen su profesión, que amen a sus pacientitos, ¿verdad? Recordemos que en nuestras manos está cambiar la vida de nuestros pacientes, entonces no la desaprovechemos. Un placer. Sí, muchas Gracias. gracias. Mucho gusto. A la orden. Un placer. Feliz noche. Ay, vamos a ver.